Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan para juntos ver lo que está pasando aquí en el país y en el resto del mundo. Cosas interesantes como la declaratoria de alerta epidemiológica hecha por el Ministerio de Salud Pública en relación a la oleada de influenza de personas afectadas con la influenza que se está generando por todo el país. Comentábamos esta semana que realmente para el mes de octubre, noviembre, diciembre, para final de año, el último trimestre del año, comienza esa oleada de gripe, de esa gripe fuerte que se llama influenza, y que por eso cada año, para el mes de octubre, comienza a aplicarse la vacuna contra la influenza. Una vacuna que es obtenida, que es elaborada, que es procesada, que es producida a propósito de los virus que se generan en la primavera de cada año. Y como cambian, son virus diferentes, entonces se adaptan esos nuevos virus a la cepa principal de esa vacuna. No quiere decir que si usted se vacuna contra la influenza cada año no le va a dar gripe, no. Pero le puede dar una gripe muy leve, muy leve. Generalmente no le da, pero le puede dar una gripe muy leve porque esta vacuna es realmente efectiva. Incluso durante la pandemia, con las vacunas del coronavirus, se recomendaba aplicarse la vacuna de la influenza. Yo, por ejemplo, me la apliqué en el 2020, 2021, igual, de una forma rutinaria y ahora aplicándomela en el 2022. Perdón. Y es que le puede evitar una gripe que puede degenerar, una gripe mala, puede degenerar en una pulmonía, en una neumonía. Y cuidado, si hasta males peores y catastróficos. Entonces, el alerta epidemiológico que ha hecho Salud Pública es oportuno. Salud Pública dijo además que cuenta con 460,000 dosis de vacuna contra la influenza y que se está aplicando. Vi en estas noches en uno de los noticiarios de televisión donde se está aplicando la vacuna contra la influenza. Apenas 6,000 o 7,000 personas se la habían aplicado a esta fecha, pero hay vacunas suficientes, por lo menos en esta primera oleada, para que la gente acuda a vacunarse gratis en los centros de vacunación. Gratis. Usted va a una clínica privada donde es un médico y le va a tener un costo porque lógicamente ese médico generalmente la compra, no lo obtiene gratis, pero el Estado, el gobierno, ha hecho esa provisión de 460,000 en una primera oleada para poner esa vacuna gratis. Y lo mejor que usted puede hacer es vacunarse. Vacunarse contra la influenza. Da duro y golpea, que no le quepa la menor duda a nadie. Es así. La violencia que continúa en gran parte del país y esta semana y el fin de semana pasado fueron muy duros en acciones criminales con varios muertos, personas tiroteadas, un niño que salió con un grupo de personas del estadio en San Pedro, en Santiago, después de un partido de baloncesto, tirotearon la multitud, murió un niño de 15 años. Otro joven muerto mientras conducía un motor, le dispararon y lo mataron. Y así, la violencia está en una etapa alta nueva vez. Esos son esos picos, una de esas espirales. Pero el ministro de Interior dice que ciertamente nos hemos quedado un poco rezagados, estamos un poco atrasados en la implementación de los mecanismos de lucha contra la violencia callejera y la delincuencia, pero él dijo hace 2 meses, 3 meses que todo era un éxito y que estaba todo bajo control. Y entonces, nosotros solamente trazamos las políticas generales, la aplicación corresponde a la policía. Pues usted se había dicho que usted era el jefe institucional, el jefe de la policía. Sí, no puede ser. Pues no importa lo que ellos piensen o lo que digan o cada uno se quita la culpa de encima.
que hagan estos gestos de irresponsabilidad. Eso no importa. Lo importante es que estamos en un estado de violencia en las calles y que no hay el patrullaje necesario, que no hay la presencia policial, la presencia preventiva. La gente se queja de que no hay patrullas policiales, de que no hay una vigilancia realmente efectiva, de que en los barrios las mujeres no pueden salir por la mañana a su centro de trabajo a las 7, a las 8 de la mañana porque las asaltan y si es más temprano hasta las violan. Los colmados, las compraventas, los colmadones, todo tiene que estar enrejado. Cualquiera pasa y tira 4 tiros o llegan 2 tigres con una pistola en la mano y lo asaltan. Y quieren decir de lo que hacen los motoristas. Estamos en un estado de alta violencia callejera, de delincuencia. Entonces me decía a mí un amigo, estas noches que estábamos almorzando, estábamos cenando, decía, no, pero si tú lo comparas con lo que está pasando en Nicaragua y en El Salvador, aquí estamos muy bien. No me compare a nadie con nadie. No me compare a nadie con nadie. Compáranos a nosotros con nosotros mismos. En situaciones de esa naturaleza, compáranos a nosotros con nosotros mismos. Nosotros hemos sido un país tradicionalmente pacífico, tranquilo, donde hay acciones de delincuencia y de raterismo como hay en todas las partes del mundo. Aquí no hay un crimen organizado, estructurado, pero aquí, en los últimos tiempos, muchachos jóvenes, entre 18 y 24 años, la gran mayoría, eso es una cosa terrible. Una cosa terrible. En esos barrios se estructuran unas bandas. Ahí mataron a un muchacho que la mamá decía que era un muchacho que no se metía con nadie, porque un muchacho de la calle, que vivía en la calle y que tenía sus enemigos. Muchacho de la calle, 22 años. Los ninis ni estudian ni trabajan y hacen de todo en las calles. La policía, la autoridad tiene que ser más responsable y todo es, bueno, estamos en el proceso de reforma de la policía y ahora es porque hay policías nuevos y todavía los policías no han salido a la calle y no se han entrenado. Oh, por Dios, son excusas baladíes. A la gente lo que le importa es la realidad de lo que está pasando. Y lo que está pasando es serio. Estamos viviendo un estado de tensión, un estado de ansiedad, un estado de... Hay un mensajero, estaba saliendo de una sucursal bancaria, lo acecharon, le dieron 4 tiros y le quitaron lo que tenía. Santiago, al jefe policial de Santiago regional lo relevaron, supuestamente porque había mucha violencia, y la violencia sigue igualita. No es un asunto de mano dura, de que sé yo qué, de que yo soy y de que yo esto y aquello. De efectividad. Prevención primero, para no tener que actuar en consecuencia, que es lo que está haciendo la autoridad, actuando en consecuencia. Como dice mi amigo Ramón Colombo, y lo repito, tenemos policías que trabajan horarios de oficina, que a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, desde que cae el sol, se retiran y no queda un policía en la calle. A veces usted ve una patrulla con la centella en algunos barrios, en algunas zonas, en algunos sectores residenciales. Esa es la realidad. Después de lo que pasó en Villamella, el aparataje, los SWAT, los linces, los topos, lo que sé yo qué, los paracaidistas, todo, coparon el barrio. Mientras tanto la gente dice, estaba viendo en uno de los noticiarios de televisión, que tienen meses, años quejándose de la acción de la delincuencia y la policía no hace nada. Entonces, a consecuencia del escándalo que se armó, entonces sí. Así no funcionamos, señores, así no funcionamos. Así no funcionamos. Se dio el boletín final en el PLD. Definitivamente, como se había establecido, Domínguez Brito, segundo lugar, doña Margarita, tercer lugar, el gran ganador de la consulta. Abel Martínez, sobre 62% de las votaciones que se realizaron, de unos alrededor de 500,000
personas que ejercieron el voto el domingo de la semana pasada para elegir en primera fase, en una consulta, así le han llamado ellos, a su candidato presidencial para las elecciones del 2024. Un candidato presidencial que deberá ser ratificado por una asamblea de dirigentes, una asamblea de delegados, un voto secreto, qué sé yo, el mecanismo que sea, una encuesta, el mecanismo que sea, en el primer domingo del mes de octubre del año próximo, o sea, dentro de un año, que es cuando oficialmente están convocados los partidos para hacer sus primarias y elegir sus candidatos presidenciales. Pero ya el PLD tiene un candidato que va corriendo en paralelo con los otros dos candidatos que tampoco son oficiales, Luis Abinader en la repostulación y Leonel Fernández en busca de volver al poder. Eso es así. Eso es así. Mientras tanto hay un chismecito a lo interno del partido, que si Margarita no fue, que por qué no fue, que si el comité político y el comité central van a solicitarle a todos los precandidatos y a toda la cúpula que vaya allí para que reafirme el resultado de esa consulta del domingo pasado, y que si esto, que si lo otro, que si... Hay un chismecito barato, Leonel Fernández dijo este miércoles que le preguntaron los periodistas, ¿qué usted cree lo que pasó en el PLD? Bueno, eso pasó en el PLD, eso ellos saben su asunto. ¿Qué consejo le daría usted a Margarita? Yo soy presidente de la Fuerza del Pueblo, yo no estoy para dar consejos a nadie. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. Y tiene razón. Cierto modo, preguntarle a Leonel qué consejo le va a dar a Margarita, pues digo después. Y si ella quiere venir al partido, los brazos de la Fuerza del Pueblo están abiertos para todo el mundo, para todo el que cumpla con los principios de honestidad, de seriedad, de lealtad. Vaya usted a ver. Pues son chismecitos de patio. Lo importante en el escenario político es cómo realmente se va conjurando ese escenario de cara al 2024. Y esa es una razón interesante. En el programa de radio en el que participo todas las tardes, rumbo de la tarde, junto con Georgie Rodríguez, Ramón Colombo, Olga Almanzar, Diulca Pérez, hicimos una suerte de discusión sobre este tema de lo que la gente piensa, lo que la gente ve del sistema político en República Dominicana. Yo soy de los que sostengo que el sistema político no ha colapsado en República Dominicana porque la gente sigue ejerciendo la política, le gusta la política, vive la política. Con mucha razón, Olga Almanzar decía, y hacía un juicio de valor interesante e importante, en el sentido de que los partidos en República Dominicana no hacen ya propuestas, no hay una discusión ideológica, no se hacen propuestas formales, no se hacen propuestas estructurales sobre los problemas nacionales, sobre el presente y el futuro inmediato del país, hacia dónde camina la República Dominicana. Que los partidos son más bien estructuras para organizar elecciones. Y tienes razón en esa parte. Georgie Rodríguez planteaba que aquí no se está siguiendo una instrumentación de partido, sino que la gente sigue liderazgos. Y eso también es verdad. Pero con todo, una cosa y la otra, con todo y eso, la estructura política, la plataforma de los partidos continúa ejerciendo una influencia importante en el desarrollo de la vida nacional. Si usted quiere acceder a un cargo público, usted tiene que mostrar que usted es del partido de gobierno, en el momento en que lo busca. Porque cuando gana un partido, trata de estigmatizar a todo el que estaba antes en el partido. Fíjense que ahora dice, no, porque la justicia está en manos de los PLDistas porque ellos lo nombraron. No, que la administración pública, todos los que están ahí son PLDistas porque no han cancelado a nadie. Eso dicen los PRMistas en demanda de lo que ellos entienden que es lo que ganaron por haber hecho campaña, haber votado por su partido. Porque esa ha sido la estructura
Pero fíjense que hablan de los partidos, de la militancia, de la estructura del quehacer político. Entonces yo creo que es un debate interesante, un debate sumamente interesante. Y yo mantengo esa posición de que el sistema de partidos no ha colapsado en República Dominicana. Yo creo que el sistema de partidos sigue funcionando, que no estamos bajo el marco de una ideología, de discusiones ideológicas, sino de ofertas programáticas, de mejorías y de acciones desde la administración pública, muchas de las cuales después no se cumplen, se olvidan, porque cuando llegan los gobernantes a las posiciones, una cosa es lo que ofrecen, otra cosa es la realidad con que se encuentran y otra cosa es realmente lo que ellos pretenden y quieren hacer para o su beneficio mediático, populista, o para su beneficio de partido y continuidad en el poder. Hay que conjurar todas esas situaciones para establecer qué está pasando en el sistema político de República Dominicana. Interesante, muy interesante esa discusión. Ojalá podamos extrapolar un día ese debate aquí a Oye País, ese debate de Rumbo de la Tarde, y quizás con los mismos actores que les he mencionado. Miguel Vargas, hablando de esto, ha anunciado su disposición de ser candidato presidencial para las elecciones del 2024 por el PRD. Miguel Vargas ha anunciado entonces en ese sentido que se va a proclamar como aspirante, como precandidato y que debía ser ratificado en la convención que debe ocurrir en el 2023, en octubre del 2023, cuando todos los partidos, vuelvo y digo, están convocados por la Junta Central Electoral, por la ley electoral y la ley de partidos, para hacer sus convenciones y escoger a sus candidatos a las elecciones del 24. Con esto, Miguel Vargas está diciendo prácticamente que no tiene previsto una alianza con ninguna de las tres fuerzas más grandes que tiene el país, las fuerzas políticas. Porque él se ha dicho que se ha acercado, que está cerca de la posibilidad de hacer un acuerdo con Leonel Fernández. Otros han dicho que él ha venido haciendo acuerdos con el PLD y que podía continuar un acuerdo con el PLD. Con el PRM es que no se prevé ninguna posibilidad de acuerdo, de alianza nueva vez con Miguel Vargas y el PRD, porque el PRM es un desprendimiento realmente de una división del PRD que conforma ese partido con una gran masa de sus dirigentes y de su militancia y conformaron esa fuerza que llegó al poder el 5 de julio del 2020 en las elecciones pasadas. Con esto, Miguel Vargas deja una puerta abierta como candidato, lógicamente, a cualquier negociación. El Partido Reformista sigue en un limbo. Ahora se está peleando el quiquismo con el grupo de Rodríguez Pimentel, que trata de establecer reformas dentro del partido, de establecer nuevas visiones dentro del partido. Y realmente esto es una situación que no diría que provoca, algún cisma, pero sí que plantea escenarios interesantes e importantes. Pero ya veremos. Y la noticia de la semana, claro, es la dimisión de la primer ministro de Inglaterra, Liz Truss, quien solamente aguantó seis semanas en el cargo y quien salió provocando una seria crisis interna en el Partido Conservador porque ella implementó una serie de medidas que revoltearon todo el sistema financiero y provocaron serios problemas en las formas de las finanzas y la economía de Inglaterra, y su partido le sacó los pies y ella dijo a principios de semana que ella es una luchadora, que ella no iba a renunciar, que ella estaba ahí para pelear, por supuesto. Pero a mediados de semana anunció que no podía en esas condiciones seguir y presentó su dimisión hasta que se nombre efectiva, cuando se nombre su sucesor. ¿Qué pasa? Liz Truss surgió de la renuncia de Boris Johnson hace un mes y medio.
2 meses, cuando su gobierno sucumbió sobre la base de los escándalos en que él se vio envuelto como primer ministro, cuando durante la pandemia hizo fiestas, hizo cosas y no tuvo una consistencia al final y no tuvo otra salida que renunciar. Señores, Boris Johnson renuncia y Liz Truss asume como primer ministro de Inglaterra apenas 2 días antes del fallecimiento de la reina Isabel II. Fue su último acto. Bueno, Liz Truss tuvo que ir a Escocia, donde estaba la reina, para allí recibir su bendición y su apoyo para que formara nueva vez gabinete como primer ministro. La última foto oficial se ve la reina ahí, ya muy disminuida, parada con un bastón, dándole la mano a Liz Truss, que no pudo aguantar los resultados, las reacciones de su política económica y de sus acciones financieras en Inglaterra. Ahora el Partido Conservador está en un dilema. Los principales líderes dicen, no vamos a buscar a otro, vamos a elecciones y que sea el pueblo por elecciones directas que escoja al primer ministro. En ese mismo tenor se pronunció la primera ministra de Escocia, que es parte del Reino Unido, y el tema está ganando posicionamiento, pero ha dividido al Partido Conservador en 2 facciones. Una, las que no están de acuerdo con esto, que apoyan las medidas de Liz Truss, pero además de eso, que dicen que pues, si ella renuncia, que se busque un sucesor dentro de la cúpula del partido, y otro que habla de que están en contra totalmente de todo esto que aplicó la primera ministra y además que debe llamarse a elecciones. Todo esto ocurre en una Inglaterra, en medio de toda esta situación de inestabilidad que hay en Europa y el mundo, estabilidad económica, por la guerra, por la pospandemia, por toda esta situación, pero además en una Inglaterra sacudida por la muerte de la reina y la asunción de su hijo Carlos como nuevo rey, pero como que no ha aprendido y se ve un reinado como lento, fofo, vacío, insípido, y para colmo, una crisis a lo interno del cargo alto de primer ministro, que sacude todo el Parlamento. Es una situación bastante incómoda que tiene Inglaterra en este momento frente incluso, como les digo, al concierto económico político internacional de Europa y del mundo. Ojo con esto. Interesante esta situación. Hay muchos detalles de lo que está pasando en Inglaterra con este tema y vamos a ver algunos de ellos a continuación. Después de semanas de caos en el 10 de Downing Street, un momento de claridad. Liz Truss pone fin a las especulaciones sobre su futuro y anuncia a los británicos que se marcha. No puedo cumplir el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. Por ese motivo, he hablado con Su Majestad el Rey para decirle que dimito como líder del Partido Conservador. Solo han pasado 6 semanas desde que Truss fuera confirmada como primera ministra por la difunta reina Isabel II, pero los desastrosos presupuestos del ahora exministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, marcaron el principio del fin. El miércoles, su ministra del Interior, Suella Braverman, se marchó después de una disputa sobre inmigración. Y después, una votación sobre la prohibición del fracking, celebrada en medio de escenas caóticas, selló el destino de Truss. Order, order. A pesar de ganar la votación, muchos diputados Tories se rebelaron contra la disciplina de voto que la cúpula de su partido intentó implantar. Estoy perplejo y no debería estar diciendo esto, pero dudo de que todos aquellos que la hicieron primera ministra hicieran lo correcto. Dudo que fuera la indicada para la cartera para presidir el Consejo de Ministros, porque el daño que han hecho a nuestro partido es extraordinario.
Indignación compartida más allá de las filas conservadoras. Tanto entre la oposición como entre los votantes hay voces que piden elecciones generales. No podemos tener una puerta giratoria del caos ni otro experimento más en la cúpula del partido Tory. Hay una alternativa, un gobierno laborista estable y los votantes deben poder decidir. Hay que convocar elecciones generales. No necesitamos elecciones generales. No podemos estar cambiando basura por basura con nadie preparado para el cargo. No la elegimos y las medidas que adoptó tampoco fueron elegidas por el pueblo británico. En este país ya tenemos un jefe de Estado que no elegimos y ahora un gobierno no elegido no es democrático. Truss dice que su sucesor será elegido a finales de la próxima semana. Entre los mejor posicionados se encuentra Rishi Sunak, ministro de Hacienda con Johnson. El Ministerio de Salud Pública reportó 27 nuevos casos positivos de SARS-CoV-2 tras procesar 1.804 pruebas en las últimas 24 horas. La Dirección General de Epidemiología, a través del Boletín 946, señaló que hay 217 casos activos con 647.335 registrados y 3.047.020 sospechosos descartados y 642.734 pacientes recuperados de la enfermedad. Decenas de haitianos lanzaron piedras en el puente fronterizo sobre el río Masacre en el lado de Juana Méndez, en demanda de que se elimine el bloqueo de la puerta de ese país que da entrada al mercado binacional de Dajabón. Varios camiones fueron atravesados en el referido puente para impedir que los comerciantes dominicanos crucen al mercado fronterizo, el cual no se llevó a cabo en el día de hoy. El gobierno dominicano decidió no seguir aplicando la ley de tasa cero en el arancel de aduanas a 67 productos alimenticios por entender que ya ha cumplido con sus objetivos, anunció el presidente Luis Abinader. Esta medida legal había sido adoptada hace 3 meses para hacer frente al encarecimiento que la guerra de Ucrania ha provocado en los precios de los hidrocarburos y combustibles, alimentos y los insumos para su producción. Fue objeto de críticas de sectores políticos que habían asegurado que afectaría a los productores locales. El presidente de la República, Luis Abinader, informó que en las próximas semanas el país podría estar firmando un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos tras meses de negociaciones. Según Abinader, la firma del acuerdo va acompañada de ciertos incentivos que está otorgando el gobierno. Esto con miras a que se establezcan nuevas aerolíneas en el país, que traduciría en una baja de los precios de pasajes aéreos hacia los Estados Unidos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La tecnología nos trae cada día más facilidades, nos alivia la vida. Y la banca que opera en República Dominicana está a la vanguardia. Banesco, a la vanguardia de esa tecnología, le lleva el banco a su casa. Sin usted tener que salir de su casa, de su oficina, de su vehículo, usted puede hacer todo tipo de operaciones con Banesco a través de las plataformas tecnológicas, desde su celular,
desde su computadora, desde su iPad, vía telefónica, una gama de mecanismos para usted no tener necesariamente que ir al banco. En Banesco los recibimos, que usted vaya, qué bueno que usted nos visita, pero le damos esa facilidad. Usted puede, desde esos instrumentos de la tecnología, poder tener el banco en sus manos, el banco en su casa o en su oficina. Banesco, siempre contigo. La CEPAL ha pronosticado un desaceleramiento en la economía regional, pero su proyección para República Dominicana, para el año actual, no difiere mucho de lo que se había pronosticado. Ha habido altas y bajas, pero anda en el mismo nivel. Claro, quien puede opinar de este y otros temas de la economía nacional e internacional es nuestro analista, Carlos Cuello, quien está aquí como cada semana. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo se siente? Bien, para no entrar en detalles. Efectivamente, la CEPAL hace su nueva proyección, así mismo se llama la nota que coloca en su página web. Nuevas proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe, 22-23. Revisa las proyecciones, al igual que días atrás comentábamos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, van en la misma dirección. Sí. En este caso, la CEPAL mejora la proyección para este año ya con 9 meses, o sea, ya con el 75% de tiempo ya para la Ejecutado, data. sí. Y lamentablemente para el año 2023, tal como usted bien destaca, se pronostica una desaceleración de crecimiento de la economía. En algunos casos incluso hablan de riesgo de una recesión. Bueno, que son los lineamientos que tiene el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Sobre todo para las grandes economías. Claro, claro. Entonces, en el caso específico de la región latinoamericana y caribeña, la CEPAL pronostica para la región un 3.2% de crecimiento para el año 2022 y para el 2023 1.4%. Esa está revisado a la baja. Sí, pues bastante a la baja. Sí, claro. América del Sur, 3.4%, poquito más que para la región, y 1.2 para el 2023. Centroamérica y México 2.5 con 1.7 para el 2023. El Caribe 4.3 y 3.1. Entonces República Dominicana, que se marca entre el Caribe, México y Centroamérica, 5.1%, muy por encima de toda la tasa regional, ¿no? Y 4.7 la degrada un poquitito para el 2023, pero la mantiene, digamos que cerca de la media, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay factores de riesgo. Los factores de riesgo siguen siendo el conflicto Rusia-Ucrania, que en principio lo que se pensó es que podía ser de 2 semanas a un mes. Bueno, al menos Putin lo contempló así. Lleva 7 meses. Lleva 7 meses y todavía no se sabe. Y mientras más se prolonga, obviamente que agrega mucha incertidumbre a lo que es el panorama de la economía mundial. El hecho mismo de que el gas se esté tomando como un arma política que afecta directamente a la economía europea, pero también Rusia se está viendo afectada. Y la misma situación de la inestabilidad en los precios de los combustibles, que en esta semana nos sorprendió el hecho de que Estados Unidos decidió liberar parte de su reserva y todavía se mantiene en torno a los $85, ¿no? Pero no es para hacerse ilusión de que esa situación se pueda mantener en el largo plazo. El invierno va a trazar muchas nuevas. Exacto. Entonces sigue el conflicto Rusia-Ucrania, la política monetaria restrictiva de casi todos los bancos centrales del mundo, con alza de tasa de interés para contrarrestar los efectos del otro gran problema de la economía mundial, que es la inflación. Entonces, eso también es uno de los grandes factores de riesgo, ¿no? Y, bueno, la desaceleración, como ya hemos dicho, de la economía mundial y del comercio. A nivel de política interna, la mayoría de los países se enfrenta ahora, aparte de que con la situación de la economía, de la inflación mundial, también tienen que tomar medidas restrictivas en materia de política monetaria, con que la política fiscal también está siendo afectada, porque la mayoría de los países, como a consecuencia de la situación de la pandemia, siguieron una política fiscal expansiva
y ahora se enfrentan a grandes déficits con fuentes de financiamiento restringida o más costosa. Así es. Pero mira, Carlos, cuando tú planteas el hecho de que nosotros podemos tener una proyección de 4.7 para el año 2023 de crecimiento, al tiempo que hay ese pronóstico de la CEPAL, o sea, esa visión de la CEPAL, no estará muy influenciado esa realidad a lo que pueda haber con ese temor de desaceleración y además de eso, de situación más compleja de la economía en el 2023 a nivel mundial. No podía afectarlo. En el caso nuestro, yo creo que lo que más puede incidir aquí es, bueno, como todo, la economía global. Sí. En el caso de la República Dominicana depende mucho del turismo. El turismo tiene un impacto de cerca del 20% en las diferentes actividades de la economía. La situación misma con la remesa. Dependemos mucho de la remesa, más del 10% del Producto Interno Bruto por el nexo con Estados Unidos. Y si la economía norteamericana es de la primera que se proyecta que se va a desacelerar, incluso comentábamos la semana pasada que podría tener riesgo de recesión. Entonces es evidente que eso va a impactar directamente sobre la economía dominicana. En los precios del petróleo. Sí, ahí sí puede incidir mucho toda la situación. Y la posibilidad también de que nosotros podamos mantener, hasta qué punto podemos hacer sostenible lo que es la política fiscal, acumulando déficit consecutivamente, año tras año, ¿no? Y este presupuesto del año 2023 va a requerir de un déficit de financiamiento de un déficit de 3%. O sea, ¿hasta qué punto vamos a encontrar siempre los mercados financieros disponibles y dispuestos a facilitar los recursos? Sí. O lo harán a un costo más alto, claro, por la misma situación de riesgo regional y también local, porque en la medida en que se incrementa el nivel de endeudamiento, en esa medida la probabilidad de incumplimiento son mayores. Y el compromiso fijo sobre la carga financiera para hacerle frente también se hace mayor. Así es. O sea que yo creo que con nosotros, tanto el Fondo Monetario como la CEPAL han sido bien generosos y nos mantienen como una de las economías punteras en la región, entre las primeras 5 economías de mayor crecimiento. Lógicamente, cuando cogemos el panorama, todas esas economías del Caribe que tienen una ponderación muy baja en lo que es el comportamiento de la economía de la región, porque son economías muy pequeñas. Algunas de ellas, como Guyana, tienen crecimiento de cerca de un 50%, pero es porque comenzó a explotar petróleo, ¿no? Y otras como Venezuela, que tiene un 12%, pero oye, es que viene de caer en más de un 50% su PBI desde el año los últimos 7 años, ¿no? Panamá, que tiene un 7%, pero como quiera, la economía dominicana está entre las primeras 5 economías, digamos las economías medianas de la región en materia de crecimiento. Sí. Y para el 2023 ni hablar, 4.7. Cuando tú tienes 1.4 para la región completa, sí, ¿no? Sí. Y 1.2 para Sudamérica, óyeme, yo creo que es una buena proyección. El Caribe tiene 3.1. O sea, el Caribe y República Dominicana son las que tienen la mejor expectativa de crecimiento para el año 2023. Porque ahí está incluida Panamá. Sí, pero lógicamente aquí yo creo Panamá que y República Dominicana le dan ese impulso a la región como región. A Centroamérica y el Caribe. Sí. Claro. Pero de todo modo, la incertidumbre sigue gravitando sobre esta proyección. Claro que sí. Todo depende, como te decía, te preguntaba ahorita y te decía, es lo que va a pasar con esa desaceleración en el 2023 y la posible o eventual o quizás situación que puedan tener las economías en todo el mundo. Y el conflicto, que sí. es una de las grandes incertidumbres. Es una expectativa. Y los efectos del conflicto sobre los precios del petróleo, el gas natural, el gas ahora en el invierno. Todo lo que es la energía. Sí. Incluso aquí el ministro de Energía anunció que para el año entrante posiblemente vamos a tener que prepararnos para reajuste de tarifa. Se había descontinuado, recuerda. Un año preelectoral. Sí, recuerde que se había descontinuado el ajuste de tarifa. Sí, pero no porque los precios del petróleo no lo ameriten,
sino por razones políticas. Claro. Entonces, en el año preelectoral, bueno, lo ideal sería digo, pues tú me sigues por donde yo te voy. entiendo, porque pero económicamente había que hacerlo. pero lo ideal sería que buscáramos la manera de ahorrar combustible. Lamentablemente, la gente no asimila eso, No. pero cuando le suben los precios sí. Ah, sí. Porque los precios son racionalizadores del consumo. Entonces, la única forma de que la gente se frene es cuando se ve en la realidad que tienen que pagarlo más caro. Incluso hasta lo derrochan. Sí, pero ahí lo Pero piensan. esos subsidios. eso- Pero ahí lo piensan. sí, lo piensan un poquito, Claro. claro. El índice de desarrollo humano, nosotros estamos bien. Según el PNUD, que es el que elabora este índice anualmente, El PNUD, Informe de como le Desarrollo Humano Global 2021-2022, dice, le da un subtítulo, tiempos inciertos, vidas inestables, configurar nuestro futuro en un mundo en transformación. Eso suena poético. Sí. La realidad Pero es, obedece a una realidad, ¿eh? no, digamos que en un entorno incierto, Sí. O es una pocas realidad, palabras, ¿no? claro. Pero de todos modos, la República Dominicana se posiciona en el lugar número 80 de 192 países. Yo creo que es un buen averaje. Hemos venido mejorando los últimos tiempos, recuperando posición. Tenemos un índice de desarrollo humano de 0.767. Comparado con la región Latinoamérica y Caribe, es 0.744, o sea que nuestro índice de desarrollo humano está por encima de la región de latinoamericana y el Caribe. Y eso yo creo que es importante. La esperanza de vida al nacer, que son otros los indicadores, son una serie de variables para no caer en el per cápita exclusivamente, porque el per cápita sabemos que tiene muchas imperfecciones, ¿no? La esperanza de vida para la República Dominicana es 72.6 y varía para las mujeres más altas que para el hombre, pero la media, ¿no? Y para la América Latina y el Caribe 72.1, o sea que tenemos una esperanza de vida ligeramente por encima de la media. El per cápita, lamentablemente para el hombre es 22.248, para las mujeres 13.659, pero el per cápita de República Dominicana irá en torno a los $20,000. Sí. Claro, medido por otro indicador, PPP, poder de paridad. Como quiera, una de las cosas que nos favorece aquí en esta digamos, elevación de lo que es el nivel de desarrollo humano es el crecimiento de la economía, por supuesto, ¿no? Y el per cápita, que ya República Dominicana está recuperando el per cápita de prepandemia. No todos los países han logrado esa hazaña hasta cierto punto, ¿no? Se considera a República Dominicana como uno de los países de ingreso alto en términos de desarrollo humano, ¿no? 1990, por ejemplo, era 0.57 y en el 2019 0.771. Fíjate cómo gradualmente hemos venido subiendo posición, mejorando este índice de desarrollo humano, que repito, se toma en cuenta una serie de variables para considerar el nivel de desarrollo de un país que van más allá de lo que es el índice per cápita o el Producto Interno Bruto por habitante, que es una media, pero muy imperfecta, ¿no? Porque es un promedio. Y además de eso, es más complejo ubicar los sectores de la clase económicamente baja, alta y media en un país como este, donde realmente, ¿qué lo determina? Que trabaje, que no trabaje. Hay gente con el trabajo informal en República Dominicana que tú no sabes cuánto, que a veces hasta ganan más que un trabajador formal. Y una gente que hace las dos cosas, trabajo informal y trabajo formal. Una gente que vive en un estado de indigencia por las razones de alimentos, de viviendas, de acceso al agua, a la energía eléctrica. Otra gente que con todo y eso tienen en los sitios más recónditos una televisión plasma. Entonces, es complejo. Mira, el índice justamente toca ese aspecto. Es bien extenso el índice. Tiene el documento, ¿no? Y una de las cosas que ellos abordan es precisamente esa, o sea, el nivel de estrés de la gente. El nivel de estrés de la gente, que más de un 35% de las personas encuestadas te está reflejando estrés por la incertidumbre del presente y el futuro inmediato. Sus expectativas, cómo la ven. Y eso,
por más que se diga, es parte de lo que es la calidad de la vida de la gente. Así Tú no es, puedes vivir, así ya, digamos, tener una vida saludable o una estabilidad en lo que es tu nivel de tu vida, si tú tienes esa incertidumbre, Es así. esa ansiedad hacia el futuro. Eso es así definitivamente. Eso influye en la calidad de vida. Eso es así. Pero mira, el Ministerio de Economía y Desarrollo puso en discusión este tema de la distribución de los ingresos. Y eso ha sido un tema muy discutido en República Dominicana, dónde va la calidad de realmente el ingreso, la riqueza de República Dominicana, en manos de quiénes está y cómo se distribuye esa riqueza. Y él Pavel Issa hace un detalle, una explicación bastante interesante y bastante discutible. Fíjate, tradicionalmente aquí se ha venido utilizando la encuesta de ingresos y gastos, la encuesta de ingresos de los hogares para medir la distribución del ingreso. Sin Eso embargo, lo hace generalmente el Banco Central. Sí, bueno, ahí interactúan con economía, planificación y desarrollo, pero en este caso, este trabajo se hizo conjuntamente con la CEPAL y el Ministerio de Economía, que es a quien le corresponde. Claro. Esa medición de lo que son los diferentes segmentos de la población. En el 2019 dice, y esto es uno de los problemas serios, y de hecho en el índice de desarrollo humano también, si no tenemos mejor calificación es por la desigualdad, la inequidad en la distribución del ingreso. Aparte también la política de género, el hombre tiene una mayor participación que la mujer. Situación que ha ido cambiando gradualmente, ¿no? Porque ya no es cierto que las mujeres que están trabajando en los bancos, que tienen posiciones ejecutivas, en firmas profesionales, no es cierto que estén obteniendo salarios inferiores a los del hombre. No, no. Y en lo que son los niveles de estudios superiores, la mujer está superando al hombre incluso. O sea, en lo que se refiere a las universidades, nada más hay que ver las matrículas. La investidura. Sí, sí, sí. Te va a una investidura en cualquier universidad de este país y 3 la por 1. mayoría son mujeres. 3 por 1. Entonces es un proceso gradual, obviamente, ¿no? Todavía puede haber diferencia, pero gradualmente se va a ir corrigiendo. Sin embargo, donde sí se nota aquí una inequidad es que en el 2019, por ejemplo, este es un estudio de 2012-2019. En el 2019, el 1% de mayores ingresos recibió el 9.6% de los ingresos totales y el 50% de los hogares de menores ingresos recibió el 21.9%. O sea, en pocas palabras, un 1% de la población recibe casi la mitad de lo que recibe la mitad más pobre de la población. Dicho de otro modo, el ingreso del 50% de la población de menores recursos es casi 2.5 veces menos que el ingreso del 1% de la población. Así es. O sea, sin lugar a duda que la economía ha mantenido un buen ritmo de crecimiento y eso es deseable, eso es saludable. Pero la distribución como que no es equitativa. Los mecanismos de distribución necesariamente tienen que mejorarse. Y eso no tiene que decirnos un socialista ni un comunista. No. Es que yo creo que tenemos que razonar sobre esto porque una mejor redistribución del ingreso, que no entorpezca la creación de riqueza, por supuesto, nos garantiza a todos mejor calidad de vida y mayor estabilidad social. Más distribución de los beneficios. Que quienes más riesgos corren son los creadores de riqueza cuando hay una distribución muy inequitativa. Digamos que una alta concentración del ingreso no es favorable, ni siquiera a los beneficiarios Pero es así. de esa riqueza. Claro. Pero es así, eso desestabiliza un sistema. Claro. Claro, y además provoca un estado siempre de quejas y de críticas y de insatisfacción. Hay un dato muy importante y esta también yo creo que debe preocuparnos y ahí a lo mejor entra el segmento de la población a la cual pertenecemos nosotros. Y es que también se ha ido perdiendo espacio la clase media. No, claro. De un 44% perdió 10 puntos, bajó a un 33%. Sí, totalmente, o sea, claro. en este caso la clase media cuando se ha ido empobreciendo. Y eso tampoco es bueno. No necesariamente bueno. Carlos, ¿qué tú crees que va, y esto es una pregunta fuera de guión, qué tú crees que va a pasar con esta situación en Inglaterra? Porque no es el hecho político
de la salida de Liz Truss y su renuncia, sino la reversión de las políticas económicas que ella había puesto en ejecución y la situación financiera que provocó esto. ¿Tú crees que eso va a tener impacto en la situación de Europa como está ahora con todo este revoltillo? Sin lugar a duda, va a afectar menos a Europa porque tú sabes que Inglaterra salió de lo que... Sí, bueno, el Brexit. Sí, claro. Eso va a afectar menos a Europa. Pero interactúa dentro de ese mismo mercado. Pero tiene un problema también muy complejo, como tú comentabas, y es con los países que forman parte de lo del que Commonwealth. Sí, del reino. Sí, el Commonwealth. Algunos tú sabes que tienen planes de Independencia, claro. Como han hecho algunas de las islitas que están aquí, que conforman el arco de las Antillas. Pero todavía esa tiene muy poca incidencia, pero en el caso de Escocia y esos países. No, sí, Escocia, Irlanda, Escocia, no, son serios, además de eso. Que tienen espacio en lo que es la Unión Europea. Y no solamente eso, sino la incidencia de Inglaterra todavía en la India, por ejemplo, que es un país en pleno desarrollo y potencial económico. No, y en los mercados financieros internacionales. Claro, todavía sigue siendo un centro financiero de suma importancia. A mente, como tú comentabas también, en este entorno. Sí. Inglaterra ha sido uno de los mayores auspiciadores o patrocinadores de Ucrania en el conflicto. Sí, claro. Y yo entiendo que tanto los laboristas como los conservadores tendrán que prestar apoyo porque el asunto no es Ucrania propiamente hablando, el asunto es que si, como muchas veces se ha dicho, si cae Ucrania, si no se defiende a Ucrania, todo el mundo corre peligro. Cualquiera puede invadir, es una teoría de dominó. Expandir su frontera, ¿no? Sí, es una teoría de dominó fácilmente. Entonces, lo extraño es que sea su propio partido que no lo haya apoyado. Bueno, porque sus políticas estaban en contra del partido. Y primero, ella llegó a ser primer ministro con bastante precariedad. Sí. O sea, ella no era un líder del partido y surgió y tenía todo en su favor. Y segundo, las políticas que ella trató de implementar fueron muy drásticas y muy rápidas. O sea, ella no maduró el cargo como por parte, sino ella arrancó. Pero lo cierto es que no le favorece a la economía inglesa y de alguna manera va a impactar negativamente la economía europea, que tiene también otra situación con Italia. Sí. Una ultraderechista que va al poder apoyada por su mentor, que es Berlusconi. Que, el señor Berlusconi. Que se enorgullece de su amistad con Vladimir Putin. Sí. No, es un tipo de armas a tomar, por así decirlo. Bueno, don Carlos, yo creo que este tema ya sí tendremos tiempo de analizarlo ya con los detalles de qué va ocurriendo la semana próxima, ¿le parece? Sí, sobre todo los efectos que podrían tener sobre una economía como la nuestra, que aunque parece que está muy distante, pero hoy en día con esta globalización... No hay distancia. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio de economía con nuestro analista Carlos Cuello. Invítame a la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de Haití sigue siendo tema internacional de mucha importancia para la República Dominicana, pero también para América Latina, pero también para el mundo. El Consejo de Seguridad ha aplazado esta semana
sin fecha fija el tema de Haití. ¿A dónde va a llegar Haití? ¿Qué va a pasar con Haití? Este y otros temas nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El ex primer ministro británico Boris Johnson y su antiguo titular de Economía, Rishi Sunak, aparecen en la lista de aspirantes a suceder a Liz Truss tras su dimisión como líder del Partido Conservador y primera ministra del Reino Unido. El ex jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH, activa desde 2004 hasta 2017, el chileno Mariano Fernández, considera que es necesaria una acción militar relámpago en el país caribeño para acabar con la violencia de las bandas armadas. Los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para desarrollar fórmulas que puedan abaratar la energía, cómo trabajar para extender el mecanismo ibérico a toda la Unión Europea y crear un sistema voluntario de compras conjuntas de gas o diseñar un tope al precio de ese hidrocarburo. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, aprobó por unanimidad la imposición de sanciones a grupos armados de Haití que controlan grandes zonas del país, incluidas importantes infraestructuras y vías de comunicación. Las sanciones incluyen no solo un embargo de armas para los actores no estatales, sino también una prohibición de viajar fuera del país a los líderes de las bandas armadas, más la congelación de sus bienes bancarios. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche, ya en este nuevo día. Ya estamos en horas de la mañana, de la madrugada temprano. Nos vemos en una próxima cita. Yo soy Rudy González. Hasta la próxima.